Hola muchachos, buen día para todos. A continuación les voy a compartir la guía número 1 del área de ciencias naturales. Tema para esta guía, espérenme un segundo. El tema para esta guía es el ecosistema. Entonces, vamos a hacer, como siempre, una actividad de introducción al tema, que en este caso es esta que se encuentra acá. ¿Listo? Entonces dice, en el lugar donde vivimos están todos los elementos indispensables para vivir, el agua, el aire, el suelo, las plantas, los animales y demás. Pero ¿qué características tiene ese lugar? ¿Cómo son los elementos que lo conforman? ¿Y cómo se relacionan esos elementos? ¿Listo? Entonces, comenta con un compañero el texto anterior y responde en tu cuaderno las preguntas. Dibuja y cita 3 ejemplos de seres vivos que vivan en tu comunidad. Describe el lugar donde viven y las funciones que cumplen en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Van a dibujar 3 ejemplos de seres vivos que vivan en su comunidad. Ejemplo, yo vivo en la ciudad, ¿sí? Ejemplo, es un ejemplo. Yo vivo en la ciudad, entonces dibujo pues una ciudad y seres vivos que habiten en ella. Si yo vivo en el llano, pues entonces dibujo pues no sé, un potrero o dibujo una finca o dibujo un río, bueno, sí, un sinfín de ecosistemas que nos podemos encontrar. Entonces ustedes eligen uno de ellos y seres vivos que habiten en ese ecosistema, ¿listo? Entonces dibujan eso y responden estas 3 preguntas, pues referente al dibujo, al ecosistema y los seres vivos que ustedes hayan escogido. Entonces, ¿qué características tiene ese lugar que ustedes dibujaron? ¿Qué características? Ejemplo, hay árboles, hay agua, hay aves, hay plantas, hay humanos, hay animales, ¿sí? Esas son las características que puede tener ese lugar que ustedes escogieron. ¿Cómo son los elementos que lo conforman? Pues, ¿cómo son esos elementos? Y no sé, bueno, los elementos, es referente pues al dibujo que ustedes hayan escogido, ¿sí? Elementos como el agua, el aire, el suelo, las plantas, ¿cómo son esos elementos que lo conforman? ¿Sí? Y cómo se relacionan esos elementos. Pues si hay agua y aire, ¿cómo se relacionan estos elementos? ¿Cómo se relaciona el aire con el agua, el suelo, las plantas, etcétera? ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer en esta primera parte de, pues, el ejercicio de la guía, ¿vale? Entonces, ya como conceptualización, me disculpan un poco el ruido, por favor. Pues vamos a ver qué es el ecosistema, cuáles son los factores, vamos a conocer que tenemos pues factores abióticos como la temperatura, la luz solar, la presión atmosférica, la altitud, el suelo, etcétera, listo, pero es que nada, pues yo les voy a compartir un video donde va a estar un poco más explicado con imágenes y demás el tema, ¿listo? Pero lo que me interesa en esta parte, en este video, es que ustedes sepan cómo deben desarrollar la guía, ¿vale? Entonces, ya les expliqué el primer ejercicio, que es este, ¿listo? Entonces, ustedes van leyendo la guía y se van a ir encontrando con lo que deben hacer. Este es el segundo punto, explica cómo es la temperatura de tu región, alta, baja. Si ustedes viven, ejemplo, quien vive en Pamplona, pues está en una temperatura baja. Y si yo vivo en Saravena, Arauca o en Arauca, pues sé que tenemos una temperatura muy alta, ¿sí? Porque hace muchísimo calor. Analiza y explica cómo influyen en las funciones que desarrollan los seres vivos de tu región. Si la temperatura es alta, ¿cómo influye esto en los seres vivos que habitan en mi región? Y si es baja, pues ¿cómo influyen? Para bien, para mal, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces ustedes siguen leyendo la guía y se van a ir encontrando con cada punto que deben hacer. Entonces acá dice, consulta qué importancia tienen para las plantas los elementos como el fósforo, el carbono, el nitrógeno, el potasio, el calcio y el magnesio. Comenta el resultado de tu consulta con el profesor. Entonces ustedes van a hacer la consulta y pues me van a escribir cuál es la importancia de todos estos elementos para las plantas. ¿Listo? Aquí tenemos otro punto. Dice, comenta con un compañero qué importancia tiene el agua para los seres vivos. Escribe en tu cuaderno cuál es la importancia del agua para nosotros, para todos los seres vivos. Seres vivos quiere decir que animales, plantas, seres humanos, peces, bueno, etcétera. ¿Listo?
Y aquí está pues ya el último punto, que es elaborar un cuadro y establecer las diferencias y semejanzas entre organismos autótrofos, heterótrofos y descomponedores y completarlo con dibujos. ¿Listo? Entonces vamos a establecer la diferencia y las semejanzas entre estos tres organismos. ¿Listo? Y hacemos un dibujito. Entonces ahora les voy a compartir el video para que tengan un poco más claro pues el tema. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundito. Hola de nuevo. En esta ocasión hablaremos sobre qué son los ecosistemas. En nuestro planeta existen diferentes ecosistemas. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares, ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Un ecosistema se define como una unidad natural formada por las interacciones entre seres vivos o factores bióticos y su medio físico, también llamado factor abiótico. Estas interacciones también la constituyen los residuos y actividades de los seres vivos. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres diferentes niveles de organización: individuos, poblaciones y comunidades. Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área conforman una población. Por ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven en la ensenada de Utría, los mangles rojos de alguna zona del Pacífico y los delfines que pasan por Nuquí. Entre tanto, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan forman una comunidad. Así, la comunidad de la ensenada de Utría podía estar conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir, un lugar que ofrece las condiciones necesarias para la supervivencia y la reproducción. El hábitat de un organismo puede ser el suelo, el río o el mar. Por ejemplo, el hábitat de los delfines es en alta mar. Todos los seres vivos en su hábitat tienen una función específica o rol llamado nicho ecológico. Por ejemplo, las aves carroñeras son recicladores, las abejas polinizadoras, los hongos son descomponedores y los jaguares depredadores. Entre tanto, los factores abióticos son todas aquellas condiciones físicas y químicas del ambiente que afectan y condicionan la vida de los organismos. Se destacan en los ecosistemas terrestres la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica, el clima, el suelo, entre otros. Mientras que en los ecosistemas acuáticos, la salinidad, la cantidad de oxígeno y la profundidad son los más importantes. Dependiendo de si el hábitat de los organismos es el agua o el suelo, se reconocen dos clases de ecosistemas: terrestres y acuáticos, cada uno con características específicas. Dentro de los ecosistemas terrestres se destacan en nuestro país las selvas tropicales húmedas del Chocó y del Amazonas, las sabanas en los llanos orientales, los páramos y bosques templados en el altiplano cundiboyacense y los desiertos en La Guajira. Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos o de agua salada y otros continentales o de agua dulce. En los marinos se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios o playas. Dentro de los continentales son los importantes humedales, ríos como el San Juan, Patía y Atrato, lagos y embalses. Colombia no solo se destaca por su gran biodiversidad de especies, sino también por su gran variedad de ecosistemas, reconociéndose alrededor de 20 tipos diferentes. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo referente a la guía número 1 del tema de los ecosistemas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer. Deben desarrollar la guía, realizar el trabajo y enviarlo, pues, como ya saben, en archivo PDF con su nombre completo. No siendo más, pues, feliz día para todos.